El 4 de enero de 1903, esta elefanta llamada Topsy fue sacrificada mediante una descarga eléctrica frente a 1.500 personas. Todo fue registrado por Edison. La película, titulada Electrocutando a un elefante, fue la primera grabación de una muerte real y fue mostrada a todo el país. Y como si esto no fuera lo suficientemente cruel, las cosas empeoran cuando se conoce el contexto. Según algunos historiadores, Edison habría brindado el asesoramiento para lograr esa ejecución con un solo propósito: demostrar que la corriente alterna era peligrosa. Según se cree, el resentimiento aún corría por sus venas, luego de que otro ilustre inventor de esa época le demostrara, unos cuantos años antes, que estaba equivocado en los fundamentos que defendía. Esa persona era Nikola Tesla, una persona que no solo nunca sacrificó un animal para mostrar su punto, sino que se declaró un defensor absoluto de toda vida sobre la Tierra. Un pensamiento que quizás lo haya condenado en más de un sentido, pero no nos adelantemos. Tesla no fue solo un inventor, fue un visionario que habitó un mundo paralelo dentro de su propia mente. Un hombre que hablaba con relámpagos y veía energía donde otros veían vacío. No necesitaba construir para probar. Imaginaba cada pieza, cada engranaje, cada movimiento dentro de su cabeza y podía hacer funcionar un motor completo sin tocar un solo tornillo. A lo largo de su vida, la humanidad lo miró con fascinación y miedo. Lo admiraron como un mago. Lo descartaron como un loco y lo olvidaron cuando su luz se volvió demasiado incómoda para los poderosos. Su historia no es solo la de un científico brillante, es la de un hombre que osciló entre el genio y la obsesión, entre la revelación y el aislamiento, entre la chispa y la sombra. ¿Es verdad que tenía premoniciones y veía cosas que otros no? ¿Fue uno de los primeros en hacer contacto con seres de otro planeta? ¿Sufrió una campaña de desprestigio por parte de élites que vieron tambalear su imperio frente a sus ideas? ¿Cuál era el fin de sus experimentos? ¿Por qué se lo llevó a vincular con el incidente Tunguska? ¿Por qué el FBI requisó todos sus cuadernos una vez que murió? Para intentar dar respuesta a estos y otros interrogantes, nos sumergiremos en este especial sobre Tesla. El hijo del trueno. En la noche del 10 de julio de 1856, una tormenta eléctrica azotaba el pequeño pueblo de Smiljan, un rincón del Imperio Austrohúngaro. El cielo rugía con violencia, los relámpagos iluminaban las colinas y los aldeanos se persignaban al escuchar los truenos. En medio de esa tempestad, una partera, empapada de sudor y de miedo, atendía un parto difícil. Cuando el niño finalmente nació, un relámpago recorrió el cielo y bañó de luz blanca la habitación. La mujer, temblando, murmuró: «Este niño será hijo de la oscuridad». Pero su madre, con una voz serena, respondió: «No, será hijo de la luz». Ese niño se llamaba Nikola Tesla y esa escena, mitad profecía, mitad mito, sería recordada como un presagio. Nikola Tesla nació en un mundo que aún desconocía el verdadero poder de la electricidad. Su hogar era un lugar donde las noches eran oscuras y las historias se transmitían a la luz de las velas. Su familia pertenecía a la comunidad serbia ortodoxa y desde su origen Tesla estuvo marcado por una dualidad constante. Un lado de él se inclinaba por la espiritualidad y la fe. Su otro costado se aferraba con fuerza a la ciencia y a la razón. Para comprender la profundidad y el origen de estas contradicciones, basta con echar un ojo a su círculo íntimo. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote con una mente analítica y una memoria prodigiosa. Amaba la poesía y la retórica y soñaba con que su hijo siguiera sus pasos en el clero. Era un hombre severo, disciplinado, pero también profundamente culto. Por su parte, Duka Mandik, la madre de Nikola, no sabía leer ni escribir, pero era una inventora natural. Diseñaba herramientas, dispositivos domésticos y encontraba soluciones ingeniosas para los problemas cotidianos de la casa. Se decía que tenía una mente mecánica y una intuición extraordinaria. Tesla, años más tarde, admitiría que su genio no provenía de los libros de su padre, sino del talento creativo de su madre. Desde niño, Nikola mostró una sensibilidad fuera de lo común. Sufría episodios que sus contemporáneos no podían comprender. Destellos de luz que aparecían ante sus ojos, visiones repentinas que lo obligaban a apartarse de la realidad, eran cosa de todos los días. Cuando alguien mencionaba una palabra, él decía ver la imagen del objeto de forma tan vívida
que le resultaba difícil distinguirla del mundo real. Hoy podríamos describirlo como un caso de sinestesia extrema o de hiperimaginería mental, pero en aquel entonces solo se lo consideraba un niño raro, perturbado e incluso enfermo. A los 7 años, un hecho trágico marcaría su vida para siempre: la muerte de su hermano Dane, a quien admiraba profundamente y a quien luego describiría como una mente superior. Según algunas versiones, Nikola fue testigo del accidente. Un caballo desbocado lo derribó y lo mató. Desde entonces, Tesla quedó sumido en un sentimiento de culpa y de pérdida que lo acompañaría por el resto de su existencia. Su familia afirmaba que tras aquel suceso, su mirada cambió, hablaba menos, dormía poco y pasaba horas ensimismado, imaginando máquinas imposibles. Otros dicen que todo comenzó con un hecho menos trágico, pero igualmente mágico. Un día, al acariciar un gato, recibió una descarga propia de la estática y quedó fascinado. De un modo o de otro, queda claro que durante su infancia en Smiljan, el joven Tesla empezó a desarrollar una pulsión por el estudio de los fenómenos naturales. Jugaba con los arroyos, hacía girar ruedas hidráulicas y construía pequeños mecanismos impulsados por el viento. Incluso llegaría a decir que de grande llevaría sus invenciones a las cataratas del Niágara, afirmando que sacó sonrisas en sus allegados, que no se imaginaban que aquello se cumpliría con una precisión inquietante. Pero más allá de su curiosidad, Tesla no era lo que puede describirse como un niño alegre. Se enfermaba con frecuencia, sufría crisis nerviosas, fiebres altas y, como mencionamos, episodios de hipersensibilidad sensorial. Un poco de luz extra podía provocarle dolor físico, el roce de una tela, repulsión, el sonido de una mosca, un malestar insoportable. Él mismo describiría esas sensaciones como una sobrecarga del sistema nervioso. Por lo demás, era un muchacho callado, obsesivo, perfeccionista, incapaz de soportar el desorden o la imperfección. Pero también tenía una mente que no se conformaba con lo visible. Para él, el universo era un entramado de fuerzas ocultas que aguardaban ser reveladas. Cuando ingresó a la escuela primaria, su talento se hizo evidente. Memorizaba libros enteros y resolvía problemas matemáticos de memoria, sin escribir una sola cifra. Sus maestros, incrédulos, lo sometían a pruebas constantes, convencidos de que hacía trampa. Pero Tesla simplemente pensaba en imágenes. Cada cálculo, cada fórmula se desplegaba ante él en una pizarra tridimensional que podía observar desde todos los ángulos. Durante su adolescencia, la familia se mudó a Karlovac, donde Tesla cursó la escuela secundaria. Allí conoció la electricidad por primera vez, cuando un profesor demostró el funcionamiento de una máquina electroestática. Aquel pequeño experimento lo dejó anonadado. Años más tarde escribiría: «Vi un milagro, una fuerza invisible que hacía girar el mundo. En ese momento supe que dedicaría mi vida a entenderla». Sin embargo, la salud volvió a jugarle en contra. Contrajo cólera y estuvo al borde de la muerte durante meses. Su padre, desesperado, prometió que si lograba sobrevivir le permitiría estudiar ingeniería y no teología como había planeado. Nikola sobrevivió y, con esa promesa cumpliéndose, comenzó a forjar su destino. Cuando finalmente dejó su aldea natal para continuar sus estudios, su madre lo despidió con una frase que él nunca olvidaría: «Nikola, serás un gran hombre, pero recuerda, la grandeza no está en lo que creas, sino en lo que das». Aquella sentencia, mezcla de bendición y advertencia, marcaría su vida, porque Tesla no solo quiso construir máquinas, quiso regalar energía al mundo, liberar la fuerza del rayo para todos. Pero aún faltaban muchos años para que ese sueño tomara forma. En ese momento, el joven delgado que partía de Smiljan solo llevaba consigo una maleta y una mente capaz de imaginar y de cambiar el futuro. Un don incomprendido. La primera parada de Tesla fue la ciudad de Karlovac, donde completó su educación secundaria con calificaciones sobresalientes. Allí, su interés por la física y las matemáticas se intensificó y sus maestros comenzaron a reconocer en él algo fuera de lo común. En 1875, con una beca del gobierno militar de su región, el muchacho ingresó en el Instituto Politécnico de Graz, en Austria. Era un lugar donde la ciencia empezaba a florecer con el impulso de la revolución industrial. Allí conoció por primera vez la máquina de corriente continua de Gramme y se obsesionó con la idea de crear una versión mejorada de la misma.
una versión más eficiente y libre de las chispas y pérdidas que observaban esos modelos. En sus notas personales Tesla escribía que soñaba con un motor que funcionara sin escobillas ni contacto físico, impulsado por la corriente alterna del universo. Sus primeros años en Graz fueron de una disciplina casi inhumana. Estudiaba desde las 3 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Dormía poco y comía menos. Leía tratados de ingeniería eléctrica, de física y de matemáticas superiores, pero también poesía, filosofía y literatura eslava. Su memoria fotográfica le permitía recordar cada palabra, cada diagrama, cada ecuación. Sin embargo, esa misma capacidad lo volvió un ser solitario. Los demás estudiantes lo admiraban, pero no lograban entenderlo. Con el paso del tiempo, su obsesión por los experimentos eléctricos comenzó a poner en alerta a sus profesores. Uno de ellos, el renombrado Jacob Porsche, le advirtió que su idea de crear un motor de corriente alterna era imposible, que violaba las leyes de la física conocida. Aquella frase, lejos de disuadirlo, se convirtió en su desafío personal. Tesla se prometió a sí mismo demostrar lo contrario, pero el destino una vez más le puso obstáculos. Su padre, Milutin, murió repentinamente en 1879 y con su deceso colapsó la estabilidad económica de la familia. Nikola abandonó Graz antes de terminar la carrera. Años después, sus enemigos usarían ese hecho para desacreditarlo, asegurando que nunca había obtenido un título universitario formal. Lo cierto es que aunque no se graduó, su formación y sus conocimientos superaban ampliamente a los de muchos ingenieros de su tiempo. Durante un breve periodo trabajó como profesor y luego se trasladó a Praga, donde asistió a clases en la Universidad Carolina. No pudo matricularse oficialmente por haber llegado fuera de plazo y no dominar completamente el latín, pero asistió como oyente a cursos de física experimental y filosofía. Fue allí donde comenzó a pulir la idea que lo obsesionaría durante años: el campo magnético rotatorio, principio fundamental para el desarrollo de la corriente alterna. En esa etapa también aparecieron los primeros signos de lo que él mismo llamaría su enfermedad de la mente. Básicamente, sucedió que los síntomas que lo acompañaban de pequeño se intensificaron a niveles extremos. Tesla sufría insomnio crónico y episodios de agotamiento nervioso que lo obligaban a retirarse por días enteros. Decía que podía oír el tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia o que la luz del sol le resultaba insoportable. Todo estímulo lo sobrecargaba. Y sin embargo, en esos momentos de aislamiento, su mente parecía expandirse. Una noche, mientras caminaba por un parque en Budapest en 1882, la inspiración lo golpeó con una claridad abrumadora. Vio ante sus ojos la imagen completa del motor de corriente alterna que tan esquivo le había sido hasta entonces. Los bobinados, el campo magnético giratorio, el movimiento perfecto y armónico. Ese instante marcaría un antes y un después en su vida. Había concebido uno de los inventos más importantes de la historia moderna, pero aún no tenía los medios para construirlo. Los años siguientes serían una lucha constante para llevar sus ideas al mundo real. Después de trabajar brevemente para una empresa telefónica en Budapest, Tesla se trasladó a París y luego a Estrasburgo, donde trabajó para la Continental Edison Company. Allí instaló sistemas de iluminación y motores eléctricos, perfeccionando su experiencia práctica. Su talento comenzó otra vez a llamar la atención de sus superiores, que lo veían como un técnico excepcional. Pero Tesla no quería limitarse a reparar máquinas, quería redefinir la electricidad misma. De hecho, soñaba con conocer a Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park, el hombre que dominaba el negocio eléctrico en Estados Unidos. Pensaba que juntos podrían cambiar la realidad. En sus fantasías, Edison lo escuchaba, se asombraba con sus ideas y se convertía en su mecenas. No sabía aún que ese encuentro sería el inicio de una de las rivalidades más legendarias de la historia de la ciencia. Así, con apenas 28 años, sin dinero y con una carta de recomendación en el bolsillo, Tesla tomó un barco rumbo a América. El viaje fue duro, llegó a Nueva York en 1884, casi sin pertenencias, tras ser asaltado y perder sus herramientas y documentos. El joven que descendió del barco en el puerto de Nueva York no era un inmigrante más. Era un hombre que traía en su cabeza una revolución. Un soñador que veía en cada destello del firmamento el modelo de una máquina perfecta. Y aunque el mundo aún no lo sabía, ese hombre estaba a punto de cambiar el rumbo de la civilización. El nuevo mundo.
Era 1884 y las calles empezaban a iluminarse con los primeros sistemas de corriente continua. Los periódicos hablaban del milagro de la luz artificial y el nombre Thomas Alva Edison era sinónimo de progreso. La carta que Tesla llevaba estaba dirigida precisamente a este último y provenía de Charles Batchelor, uno de los ingenieros más cercanos al inventor estadounidense. En ella, Batchelor escribió una frase que se haría célebre: «Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». A los pocos días Tesla fue recibido por el propio Edison en su laboratorio. La escena, relatada por el propio Tesla años después, es casi cinematográfica. El americano, de aspecto robusto y mirada pragmática, frente al eslavo alto, delgado y de acento marcado. Dos mundos opuestos que representaban dos formas de entender la ciencia. Edison era un empírico, un hombre de taller que trabajaba a base de prueba y error. Tesla, en cambio, era un visionario teórico, con intereses altruistas. Tras un breve intercambio de palabras y un fuerte apretón de manos, Edison le ofreció trabajo. Tesla comenzó reparando generadores eléctricos y pronto destacó por su habilidad para mejorar y potenciar los sistemas que llegaban hasta él. Sin embargo, lejos de ser un buen presagio, esto hizo que la relación entre ambos se tensara rápidamente. Según los relatos, Tesla propuso rediseñar por completo los generadores de Edison para hacerlos más eficientes. Edison, divertido, le habría dicho: «Te pagaré $50.000 si logras hacerlo». Tesla cumplió el desafío, pero cuando pidió su recompensa, Edison se rió y respondió: «Tesla, tú no entiendes el humor americano». Avergonzado y furioso, Tesla renunció inmediatamente. Era el comienzo de una enemistad que marcaría toda su vida. Se trataba de algo más grande que una lucha de egos. Tesla y Edison tenían visiones diferentes, no solo en el campo profesional, sino que por sobre todo en el ámbito humano. Sin trabajo y sin dinero, Tesla sobrevivió durante meses, realizando tareas manuales, cavando zanjas y reparando cables. Aún así, su mente no dejaba de trabajar. En 1887, con la ayuda de varios inversionistas, fundó su propia compañía, Tesla Electric Light and Manufacturing. Fue entonces cuando presentó al mundo su gran creación, el motor de corriente alterna. Este invento cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras Edison promovía su sistema de corriente continua, ineficiente para largas distancias y costoso, Tesla demostró que la corriente alterna podía transmitir energía a kilómetros de distancia, sin necesidad de múltiples estaciones de refuerzo. Sin embargo, el éxito técnico no garantizaba el éxito económico. En ese momento apareció en escena otro gigante industrial, George Westinghouse, empresario visionario que reconoció el valor del sistema de Tesla y compró sus patentes. Juntos, formaron una alianza destinada a desafiar el dominio de Edison. Lo que siguió fue una auténtica guerra eléctrica conocida como la Guerra de las Corrientes. La Guerra de las Corrientes. En 1879 Edison había presentado la bombilla incandescente y se embarcaría en 8 años de pruebas para poder introducir su invento en todos los hogares. Finalmente había dado con una solución: la corriente continua, que sustituía al vapor como fuente de energía. Si bien el sistema fue recibido con entusiasmo, presentaba algunos inconvenientes básicos. Los cables a menudo se derretían con el paso de la corriente, que a su vez no podía ser transmitida a grandes distancias. Esto, sumado a que no se podía transformar el voltaje, hizo que las calles de Nueva York se llenaran de generadores y gruesos cables de cobre que se enmarañaban sobre la cabeza de los perplejos y desconfiados ciudadanos. En 1888, por culpa del gran huracán Blanco, varios de esos cables cayeron y más de 400 personas murieron electrocutadas. Aún así, Edison, respaldado por poderosos intereses económicos, lanzó una campaña mediática agresiva contra Tesla y Westinghouse. Decía que la corriente alterna era peligrosa, que podía matar a las personas. En una serie de demostraciones públicas, Edison electrocutó animales para demostrar los supuestos riesgos del sistema de Tesla. Fue una maniobra cruel y propagandística que manchó su reputación y evidenció hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantener su monopolio. Tesla, por su parte, respondía con elegancia. Sus demostraciones eran espectáculos de luz y ciencia. Hacía pasar corriente por su cuerpo para encender bombillas, proyectaba rayos desde sus manos y hablaba del futuro como si pudiera verlo con los ojos abiertos. El público lo apodó el mago de la electricidad.
En 1893 la batalla alcanzó su clímax cuando la Exposición Universal de Chicago decidió iluminar todo el recinto con el sistema de corriente alterna de Tesla y Westinghouse. Millones de visitantes quedaron maravillados ante la potencia y seguridad del nuevo sistema. Edison, derrotado, vio cómo su modelo comercial quedaba obsoleto. Ese mismo año Tesla dio un paso más. Propuso construir una planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara, un proyecto que parecía de ciencia ficción para su época. En 1896 el sueño se hizo realidad, demostrando además que lo que había profetizado de pequeño se había cumplido. El agua que caía desde las alturas del Niágara comenzó a mover turbinas que generaban electricidad alterna, transmitida a decenas de kilómetros de distancia, hasta iluminar la ciudad de Búfalo. La prensa lo proclamó como el triunfo de Tesla. Si bien Edison seguiría en su lugar de poder, recibió un innegable knockout, coronado por una famosa frase de Tesla: "El presente es de Edison, pero el futuro es mío". Pero incluso en el éxito, el inventor permanecía ajeno a la gloria. No era un hombre de negocios, no estaba interesado en hacer buenas migas con gente de poder. Denostaba las reuniones sociales, que lo sacaran de su laboratorio, y esto hizo que lo empezaran a ver con malos ojos. Mientras sus contemporáneos acumulaban fortunas, él invertía todo lo que tenía en nuevos proyectos, convencido de que la ciencia debía servir al bien común. La fama le interesaba poco y el dinero aún menos. ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Eran ideales? ¿Era el eco de las palabras de su madre? ¿Era simplemente incapaz de detenerse? Su mente ya estaba en otra parte. Soñaba con transmitir energía sin cables, con enviar información a través del aire, con crear un sistema mundial de comunicación. Mientras el mundo apenas comenzaba a comprender la electricidad, Tesla ya vislumbraba la era inalámbrica. La promesa del nuevo mundo parecía cumplirse, pero bajo esa superficie de admiración y de luces comenzaban a formarse las sombras. Las traiciones, las deudas, las patentes robadas y el olvido estaban esperándolo a la vuelta de la esquina. El hombre que había encendido el planeta estaba a punto de quedarse en la oscuridad. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Tesla contra el mundo. El triunfo de la corriente alterna convirtió a Nikola Tesla en una figura célebre. La prensa lo describía como el hombre que había vencido al rayo, y su nombre aparecía junto al de Edison, aunque con una diferencia fundamental. Mientras Edison representaba la industria y al negocio, Tesla encarnaba el misterio y la inspiración. Era el científico romántico en una época de empresarios. Instaló su laboratorio en la calle South Fifth Avenue en Nueva York y más tarde en East Houston Street, donde comenzó una de las etapas más fértiles de su vida. Allí perfeccionó el motor de inducción, desarrolló el transformador resonante que llevaría su nombre, la famosa bobina Tesla, y trabajó en sistemas de transmisión inalámbrica de energía, rayos X, control remoto y hasta iluminaciones sin cable. Cada experimento era una mezcla de ciencia y de espectáculo. Tesla no solo buscaba resultados, quería deslumbrar, demostrar que la electricidad podía ser bella. Invitaba a periodistas, inversionistas y curiosos a sus presentaciones. Entre 1891 y 1893, Tesla dio una serie de conferencias en Estados Unidos y Europa que lo consagraron como uno de los científicos más admirados del mundo. Hablaba con precisión, pero también con una extraña poética. Describía la electricidad como una respiración del universo y afirmaba que algún día la humanidad podría captar energía del aire mismo, de las vibraciones que rodean la Tierra. Durante esos años conoció a grandes figuras de su tiempo, como Mark Twain, quien quedó fascinado por sus experimentos y se convirtió en su amigo. Sin embargo, Tesla nunca encajó del todo en los salones de la alta sociedad. Era educado, carismático, pero distante. Rechazaba el alcohol, el tabaco y cualquier tipo de relación amorosa. Dormía apenas 2 horas por noche y pasaba el resto del tiempo diseñando máquinas en su cabeza. En ese momento, el pináculo de su creatividad, y con una mínima aceptación por parte de la sociedad, fue que ocurrió un evento hasta el día de hoy analizado. Era la madrugada del 13 de marzo de 1895. La ciudad dormía bajo un manto de neblina industrial, cuando en la calle South Fifth Avenue, una columna de humo comenzó a levantarse sobre los tejados. En el número 33, un edificio entero ardía con furia. El laboratorio de Nikola Tesla estaba siendo devorado por las llamas. El fuego se expandió tan rápido que los bomberos poco pudieron hacer. Las explosiones que se escuchaban desde la calle eran las de los generadores y condensadores eléctricos que estallaban uno tras otro. En cuestión de horas, una década completa de trabajo desapareció.
Los diarios de la época lo describieron como una visión infernal. Cables derretidos, metales retorcidos, aparatos irreconocibles y en el centro de todo, el laboratorio que había sido considerado uno de los templos de la ciencia moderna, reducido a cenizas. Tesla llegó cuando ya nada podía salvarse. Los testigos recordaron haberlo visto de pie, inmóvil, observando el humo elevarse sobre su vida entera. Había perdido absolutamente todo. Sus bobinas experimentales, sus modelos de transmisión eléctrica, sus notas manuscritas y registros de mediciones, sus herramientas, incluso las fotografías de los experimentos con descargas de alto voltaje. Cada invento, cada idea, cada dato que no había alcanzado a patentar se esfumó esa noche. Sin embargo, con el paso del tiempo, las versiones oficiales sobre lo ocurrido comenzaron a parecer incompletas. El incendio había comenzado, según el informe de los bomberos, en el piso inferior del edificio, donde funcionaba una empresa de fotografía. El fuego, dijeron, se había extendido hacia arriba, alcanzando el laboratorio. Pero muchos de los que conocían el lugar sabían que Tesla tomaba precauciones extremas. Tenía guardias, controlaba la temperatura de los equipos y almacenaba sus materiales inflamables en compartimentos aislados. Era difícil imaginar un descuido. A partir de allí nació una teoría más oscura: la posibilidad de que el incendio no haya sido un accidente. Convengamos en que un hombre que afirmaba que la electricidad podía llegar gratis a cada hogar del planeta era, para los magnates de la industria, un peligro. Entonces, ¿había sido un atentado? ¿Alguien había decidido que era hora de jugar sucio? La respuesta permanece oculta. Lo que nos interesa saber ahora es, ¿qué hizo Tesla frente a esto que podría haber destruido la carrera de cualquiera? Simple. Volvió a empezar. En 1899, movido por la necesidad de experimentar a gran escala, se trasladó a Colorado Springs, donde construyó un laboratorio gigantesco para estudiar los relámpagos y las ondas electromagnéticas. Allí realizó algunos de los experimentos más asombrosos de su carrera. Fue también en Colorado donde Tesla creyó haber captado señales provenientes del espacio. Contacto con el más allá. En el verano de 1899, en las llanuras secas de Colorado Springs, Nikola Tesla trabajaba solo en su laboratorio, rodeado de máquinas que parecían respirar. Cada noche, los rayos artificiales iluminaban el horizonte, pintando el cielo con tonos azulados. El aire se cargaba de electricidad y el suelo temblaba bajo sus pies. Tesla estaba obsesionado con una idea que lo consumía por completo: demostrar que la Tierra podía convertirse en un conductor universal de energía. Había logrado hazañas que rozaban la magia. Sus bobinas podían encender lámparas a kilómetros de distancia sin necesidad de cables. La energía viajaba por el aire, obediente a su voluntad. Pero una noche, mientras medía las variaciones eléctricas de la atmósfera, algo diferente ocurrió. Entre el ruido constante de sus instrumentos, comenzó a escuchar una secuencia de pulsos rítmicos, repetitivos, demasiado regulares para ser casuales. No eran descargas de tormentas, ni vibraciones naturales, ni errores del equipo. Eran patrones, intervalos precisos, pulsaciones que parecían tener un sentido. Tesla permaneció inmóvil escuchando. Había pasado años interpretando los sonidos invisibles del mundo, pero aquello era distinto. Sintió una presencia, una especie de orden detrás del ruido. Durante las noches siguientes, repitió el experimento una y otra vez. Modificó la sensibilidad de los receptores, registró cada señal y el patrón se mantuvo invariable. No tardó en convencerse de que no estaba captando nada terrestre. En su mente, la idea tomó forma como una revelación. Alguien, en algún punto del espacio, estaba intentando comunicarse. Y si eso era cierto, solo había un candidato posible. En aquel tiempo, Marte era el epicentro de la imaginación científica. El astrónomo Percival Lowell acababa de anunciar la existencia de canales en la superficie marciana, estructuras que muchos creían artificiales. Para Tesla, aquello encajaba con lo que estaba escuchando. Los pulsos eran mensajes, señales enviadas desde el planeta rojo. En los meses siguientes, Tesla habló públicamente sobre su hallazgo. En una entrevista declaró: «Estoy seguro de que seres de otros mundos intentan hablarnos. He sido el primero en escuchar su saludo». La noticia se propagó por los periódicos de varios países. Algunos científicos lo apoyaron, otros lo trataron de excéntrico, incluso de delirante. Pero Tesla no retrocedió. Soñaba con responder a aquel mensaje, utilizando la electricidad como lenguaje universal.
enviando pulsos desde sus torres que pudieran viajar por el éter y alcanzar otros planetas. Las noches en Colorado Springs se convirtieron en rituales. Tesla escuchaba y registraba, convencido de que en algún punto del espacio una inteligencia superior respondía. Algunos dicen que los pulsos que captó provenían en realidad de fenómenos eléctricos naturales o incluso de emisiones planetarias que nadie aún conocía, como las ondas de radio de Júpiter. Pero para él, aquello fue una confirmación espiritual. Creyó que había sido elegido, que su mente había tocado el límite de lo imposible. Años más tarde, cuando la prensa ya no lo seguía y la ciencia avanzaba por caminos que él había anticipado, pero no podía financiar, Tesla recordaba aquellas noches con una mezcla de nostalgia y misterio. En sus escritos, insistía en que los mensajes no eran una ilusión. De un modo o de otro, aquella experiencia reforzó su creencia de que la Tierra estaba inmersa en un mar de energía y comunicación invisible. Y aquello no fue lo único sobresaliente. Gracias a lo experimentado en aquel laboratorio, se llegaría a tejer una conexión entre Tesla y el infame incidente Tunguska. Tesla y Tunguska. Amanecía el 30 de junio de 1908 en la vasta y solitaria taiga siberiana. El cielo se iluminó de pronto con un resplandor tan intenso que los pastores de renos, a cientos de kilómetros de distancia, creyeron que el sol había decidido salir 2 veces. Un rugido estremeció la tierra. En cuestión de segundos, una bola de fuego cruzó el horizonte y explotó sobre el río Podkamenaya, en Tunguska. El estallido fue tan brutal que derribó más de 80 millones de árboles en un radio de 2.000 kilómetros cuadrados. Las ondas sísmicas dieron la vuelta al mundo, registradas por sismógrafos de distintas capitales. Durante días, el cielo nocturno sobre Europa y Asia se tiñó de un resplandor plateado, como si las estrellas se hubieran desbordado. No se halló cráter alguno, ningún fragmento metálico, ninguna explicación definitiva. Era como si un dios invisible hubiera descargado su cólera sobre la Tierra. Pero a miles de kilómetros de distancia, en la otra punta del planeta, un hombre vivía sus noches más extrañas. En su laboratorio en Colorado Springs, Nikola Tesla realizaba sus últimos experimentos con la que consideraba su mayor creación, la torre Wardenclyffe. Tesla había logrado generar descargas eléctricas tan poderosas que los rayos artificiales que salían de su torre eran visibles desde kilómetros. Los vecinos hablaban de luces que atravesaban las nubes, de ruidos metálicos y un zumbido que hacía vibrar los huesos. Tesla decía que había encontrado el modo de transmitir energía eléctrica de manera inalámbrica a cualquier punto del planeta. Y entonces, según una teoría que todavía divide a científicos y entusiastas, Tesla fue demasiado lejos. Durante aquellos años se encontraba obsesionado con demostrar que su sistema podía iluminar ciudades enteras, o si se quería, desatar una energía tan destructiva como la de una bomba. Ese mismo año, en 1908, el explorador Robert Peary se preparaba para llegar al Polo Norte. Tesla, siempre en búsqueda de apoyo para sus inventos, le habría ofrecido enviarle un mensaje inalámbrico o una señal luminosa dirigida hacia el Ártico para demostrar su sistema de transmisión global. Según la teoría, Tesla activó su transmisor, enviando un haz colosal de energía hacia el norte del planeta. Pero algo no salió bien. El punto de destino no habría sido el Polo Norte, sino una región despoblada de Siberia, Tunguska. Lo que allí ocurrió, una explosión aérea que liberó entre 10 y 15 megatones de energía, podría haber sido el resultado de aquel experimento fallido. Una descarga de energía dirigida, concentrada en la atmósfera, que se liberó con una potencia inimaginable. ¿Tiene esto algún sentido? ¿Estuvieron relacionadas una cosa y la otra? ¿Cuál es la conclusión oficial sobre lo ocurrido en Tunguska? Los invito a que revisen el video que hicimos al respecto en este canal. Lo cierto en este punto es que el sueño de Tesla comenzó a desmoronarse. Cuando su inversor comprendió que el proyecto pretendía ofrecer energía gratuita para todos, retiró el apoyo financiero que había dado. Los bancos se negaron a invertir en un sistema que no podía ser monopolizado. Sin fondos, la construcción de la torre se detuvo. La misma quedó inconclusa, oxidándose lentamente bajo el sol. Tesla quedó devastado. Perdió casi todo su dinero y poco a poco su prestigio comenzó a desvanecerse. La prensa, que antes lo había idolatrado, empezó a tratarlo como un excéntrico. Los nuevos inversionistas se alejaron y su laboratorio fue demolido. Y no solo eso, aún estaba por llegar un nuevo y devastador golpe: la patente por la radio.
Del otro lado del mundo, un joven llamado Guglielmo Marconi experimentaba con la telegrafía sin hilos. Era talentoso, pero carecía de la profundidad teórica de Tesla. Lo que tenía en cambio eran contactos. Su familia era rica y su apellido abría puertas en los círculos empresariales europeos. Con una mezcla de ingenio y pragmatismo, Marconi comenzó a combinar distintos inventos y patentes ajenas, entre ellas las de Tesla, y a presentarlos como parte de su propio sistema de transmisión. En 1896, mientras Tesla seguía trabajando en Nueva York, Marconi obtuvo en Gran Bretaña una patente para su versión del telégrafo inalámbrico. En Estados Unidos, sin embargo, las cosas eran diferentes. La oficina de patentes rechazó sus primeras solicitudes, alegando que las ideas ya habían sido registradas por Tesla años antes. Era un reconocimiento tácito de quien había sido el verdadero pionero, pero Marconi no se detuvo. Persistió, mejoró sus equipos y con el apoyo financiero de gigantes como Thomas Edison y Andrew Carnegie, logró lo que Tesla no tenía: financiación, relaciones y una maquinaria de marketing dispuesta a construirle una reputación. En 1901 Marconi consiguió algo espectacular. Envió una señal de radio que cruzó el Atlántico. La prensa mundial lo celebró como un héroe. Los periódicos lo llamaron el hombre que unió los continentes. Tesla, al leerlo, comprendió que el mundo se había apropiado de su sueño y se lo había regalado a otro. Aquello lo destrozó. En su mente, aquella hazaña no era más que la aplicación práctica de su propio trabajo, una demostración de algo que él ya había imaginado y explicado años antes. En 1904, de forma inexplicable, la Oficina de Patentes de Estados Unidos revocó las patentes previamente concedidas a Tesla y las otorgó a Marconi. No hubo explicación pública convincente. Nadie supo con precisión qué presión se había ejercido sobre la institución, pero era evidente que los intereses industriales detrás de Marconi pesaban más que la verdad científica. Tesla, que carecía de los recursos legales para enfrentarse a un imperio financiero, no pudo hacer nada. En sus escritos se limitó a expresar su decepción con una calma amarga. El mundo, mientras tanto, siguió celebrando a Marconi, que recibió el Premio Nobel de Física en 1909, junto a Karl Braun. Tesla, que había abierto ese camino con su mente y sus experimentos, fue completamente ignorado. Décadas después, en 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos revisó las patentes de la radio. En un fallo silencioso pero histórico, dictaminó que las patentes originales pertenecían en realidad a Nikola Tesla. Era un reconocimiento póstumo, tardío y completamente simbólico. Para entonces Tesla ya no estaba para escucharlo. Sin embargo, aquel fallo dejó una sombra sobre el relato oficial de la historia. ¿Por qué se había despojado a Tesla de su mérito durante tantos años? ¿Por qué la oficina que primero le había dado la razón cambió su decisión justo cuando Marconi empezó a recibir apoyo financiero de los hombres más poderosos de los Estados Unidos? Y más importante aún, ¿y si Tesla hubiera recibido el mismo reconocimiento y los mismos premios que le dieron a Marconi? ¿Qué cosas habrían salido de su mente con algo de apoyo y comodidad para seguir experimentando? La respuesta no es difícil de imaginar. De haber sido legitimado, Tesla hubiera crecido hasta ser imparable. Aún así, él siguió trabajando, convencido de que sus descubrimientos serían comprendidos algún día. A medida que envejecía, su genialidad se volvió una condena. No podía adaptarse al mundo de los negocios ni aceptar compromisos con el poder económico. Mientras otros se enriquecían con sus ideas, Tesla caminaba solo por las calles de Nueva York, trazando ecuaciones mentales en el aire, de modo incansable. Su luz aún brillaba, pero comenzaba a consumirlo. El hombre que había iluminado al planeta comenzaba a sumergirse en las penumbras de su propia mente. El aislamiento. Nikola Tesla no era un hombre común y su brillantez estaba íntimamente ligada a un tipo de sensibilidad que lo separaba del resto del mundo. Detrás del científico que había conquistado la electricidad, había un hombre que vivía bajo el peso de rituales, manías y pensamientos recurrentes que rozaban lo patológico. Tesla sufría de trastornos compulsivos muy marcados. No podía tocar el cabello de otra persona ni dar la mano sin sentir repulsión. Detestaba las joyas, en especial las perlas, que lo horrorizaban al punto de no poder hablar con mujeres que las llevaran puestas. Todo debía estar en orden, limpio, simétrico. Contaba los pasos al caminar, calculaba el volumen de los alimentos antes de comerlos y realizaba sus actividades en secuencias que siempre debían repetirse 3 veces. El número 3, de hecho, fue una de sus grandes obsesiones. Tesla veía en él una clave cósmica, una especie de código universal que regía las proporciones del mundo. Solía decir:
Si supieran la magnificencia del 3, el 6 y el 9, tendrían la llave del universo. Es más, vivía en habitaciones de hotel cuyos números eran divisibles por 3. Se lavaba las manos 3 veces seguidas y antes de entrar a un edificio daba 3 vueltas alrededor del mismo. Algunos colegas lo consideraban simplemente maniático, otros pensaban que estaba perdiendo la razón. Pero para Tesla, aquellos rituales no eran locura. Eran una forma de equilibrio frente a un mundo caótico. Con los años, su aislamiento se acentuó. Rara vez aceptaba invitados, y cuando lo hacía, la conversación se convertía en un monólogo en el que hablaba de energía cósmica, rayos de la muerte o comunicación interplanetaria. Su percepción del mundo se tornó mística, incluso profética. Tachaba la teoría de la relatividad como un error y hablaba de una energía universal que conectaba todos los cuerpos del cosmos. Para muchos, estas declaraciones eran la evidencia de su delirio. Para Tesla, era solo la continuación natural de su búsqueda. La soledad se convirtió en su única compañera. Nunca se casó, asegurando que su voto de celibato le permitía mantener la mente pura para sus descubrimientos. Su vida afectiva se redujo a un amor peculiar, el que sentía por las palomas del Parque Bryan en Nueva York. Las alimentaba todos los días y las cuidaba con devoción. En especial, había una paloma blanca que lo visitaba a diario. Tesla decía que la amaba como un hombre puede amar a una mujer y que un día, cuando la paloma se posó sobre su ventana, comprendió que moriría pronto. Ese episodio simbolizó el punto final de su conexión con el mundo exterior. La sociedad que antes lo veneraba como un pionero, ahora lo miraba como un loco inofensivo. Sus ideas, incomprendidas, eran consideradas extravagancias, pero en su mente seguía vivo el mismo fuego que lo había impulsado desde niño. En su aislamiento, Tesla fue desapareciendo lentamente del mundo de los hombres, como si su propia luz se apagara para volver al lugar de donde vino, aquella tormenta eléctrica que lo vio nacer. Últimos años. Con el cambio del siglo, el mundo que Nikola Tesla había ayudado a iluminar comenzó a moverse sin él. Las empresas eléctricas se consolidaban, las fortunas se multiplicaban y las patentes que llevaban su nombre ahora pertenecían a otros. Mientras Thomas Edison era celebrado como el padre de la luz, Tesla se convirtió en una figura cada vez más lejana, un inventor brillante pero impráctico, alguien que hablaba de cosas demasiado grandes para una época que solo quería resultados inmediatos. A partir de la década de 1910, su vida comenzó un descenso silencioso hacia el olvido. Los grandes proyectos se habían derrumbado junto con su estabilidad económica. Las compañías que una vez lo financiaron le dieron la espalda y los periódicos lo retrataban como un personaje de caricatura. Tesla se refugió entonces en hoteles de Nueva York. Al principio vivió en el Waldorf Astoria, pero con el tiempo descendió a lugares más pequeños, hasta terminar en el Hotel New Yorker, donde ocuparía la habitación 3327, en el piso 33. Vivía de pequeñas pensiones otorgadas por antiguos socios o por la compañía Westinghouse, que en un gesto de gratitud le enviaba una suma mensual para cubrir sus gastos básicos. Evitaba la comida sólida, decía que los rayos cósmicos alimentaban su cuerpo. En 1931, cuando cumplió 75 años, fue entrevistado por la prensa. Habló de palomas, de vibraciones y de la posibilidad de crear una máquina de paz, un rayo que destruiría ejércitos enteros y que haría imposible la guerra. Los periódicos lo llamaron el rayo de la muerte de Tesla. Y aunque él insistía en que su propósito era pacífico, el mito ya estaba sembrado. Los años siguientes fueron una mezcla de pobreza y gloria tardía. Varias instituciones científicas comenzaron a rendirle homenajes, pero él los aceptaba con una cortesía distante, como si el reconocimiento ya no le perteneciera. En el fondo, sabía que su tiempo había pasado. El 7 de enero de 1943, el personal del Hotel New Yorker golpeó la puerta de su habitación. No respondió. Cuando finalmente entraron, encontraron a Nikola Tesla muerto, recostado en su cama, con la ropa perfectamente arreglada y las manos cruzadas sobre el pecho. Tenía 86 años. Había muerto solo, sin testigos, en la misma ciudad que décadas atrás lo había aclamado como el hombre que domó la electricidad. Pero su muerte no fue el final de su historia. Apenas unas horas después, agentes del FBI irrumpieron en su habitación. Tesla, aunque había vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida, seguía siendo ciudadano del Imperio Austrohúngaro, enemigo en tiempos de guerra, y el gobierno norteamericano temía que sus investigaciones pudieran tener valor militar. Confiscaron todas sus pertenencias, cuadernos, planos y dispositivos. El contenido de esos documentos se convirtió en uno de los mayores misterios del siglo XX.
El gobierno afirmó que no contenían nada relevante, pero informes posteriores revelaron que los papeles fueron enviados a un ingeniero del MIT llamado John G. Trump, tío del futuro presidente Donald Trump, para su análisis. John Trump concluyó que los escritos no representaban peligro alguno, aunque muchos investigadores sospechan que parte del material desapareció o fue clasificado. Con el paso del tiempo, la leyenda comenzó a crecer. Los seguidores de Tesla aseguraban que había descubierto la energía libre, una fuente ilimitada que las grandes corporaciones habrían suprimido para mantener el control económico del mundo. En la década de 1970, mientras la contracultura redescubría a los genios olvidados, el nombre de Tesla resurgió como un símbolo del inventor rebelde, del visionario que quiso liberar al mundo de la dependencia tecnológica. Libros, documentales y teorías conspirativas lo transformaron en una figura casi mesiánica. El hombre que sabía demasiado, el científico que tocó el límite entre la ciencia y lo divino. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio Ferncliff de Nueva York y en marzo de ese mismo año se procedió a la cremación de sus restos, quedando allí depositados en una urna. Tras la fundación del museo que lleva su nombre en Belgrado, se comenzó a recopilar todo el material que perteneció al genio para exponerlo allí. En 1957 fue el turno de las cenizas de Tesla de arribar al sitio. El escultor serbio Nebojša Mitrić diseñó una urna esférica que se levanta sobre un pedestal de piedra. Ahí descansan al día de hoy los restos de Nikola Tesla, entre sus inventos y en su tierra natal. Hay una frase que se le atribuye y aún sigue siendo citada. No se sabe si le pertenece realmente, pero bien podría haber sido así. La misma reza: el día que comprendamos verdaderamente la energía, entenderemos que todo está vivo. La tierra, el aire, el cosmos, todo vibra, todo es luz. Y quizás en esa idea está el verdadero final del rayo, no en su muerte, sino en su transformación eterna. Alguien había llegado a matar un elefante para mostrar los daños que la electricidad podía causar. Tesla había vivido promulgando lo contrario. La electricidad para él era sinónimo de vida. Final. Tesla no solo inventó aparatos, inventó futuros posibles. Fue el puente entre la ciencia y la imaginación, entre el laboratorio y la visión profética. En su mente, la frontera entre el sueño y la realidad era tan delgada como un hilo de luz. Su destino, como el de tantos visionarios, fue pagar con su vida la incomprensión de su tiempo. Pero esa soledad no fue un fracaso, sino el precio de mirar demasiado lejos. Hoy, más que un inventor, Tesla es un símbolo. Representa la figura del genio que desafía al poder, del hombre que prefiere la verdad a la riqueza, del soñador que se mantiene fiel a su visión, aunque el mundo lo rechace. En una época en la que la tecnología domina cada aspecto de nuestras vidas, su mensaje resuena más fuerte que nunca. La energía, la innovación, el conocimiento, ¿sirven de algo si no están a disposición de elevar a la humanidad? ¿Para qué sirve el progreso si el progreso va de la mano del sometimiento? Cuando las luces de las ciudades se encienden al caer la noche, cuando las redes eléctricas vibran con la corriente alterna que él perfeccionó, algo del espíritu de Tesla sigue ahí, viajando entre los cables, entre las ondas invisibles del aire, recordándonos que el porvenir alguna vez fue imaginado por un hombre que nació en medio de una tempestad. Y quizás esa sea su verdadera inmortalidad, no la de los monumentos ni los libros, sino la del rayo que nunca deja de buscar la tierra, la energía que atraviesa el tiempo y que como su creador se niega a apagarse. Hoy, más de un siglo después, Tesla se ha convertido en una figura casi mítica, una mezcla de Prometeo moderno y santo laico del progreso. Su historia es la paradoja del genio, la mente que ilumina al mundo pero quema a quien la posee. Es también el espejo de una humanidad que muchas veces prefiere la utilidad al misterio y la ganancia al conocimiento. Tesla quiso dar energía gratuita a todos, pero el sistema que lo rodeaba solo entendía de dinero y de control. El relámpago que iluminó su nacimiento fue también el símbolo de su destino, brillante, impredecible y fugaz. Porque, como cada vez más repiten quienes estudian su vida, Nikola Tesla no fue un hombre común, fue una tormenta que caminó entre los hombres.